Sin más preámbulos, les invito a acompañarme con un aplauso para recibir al maestro Gerson García López. Hola, hola. Ya. Bueno, pues me gustaría primero iniciar agradeciéndoles su presencia, porque este tipo de eventos considero que son de vital importancia para nuestra formación en el área de psicología, y me da mucho gusto ver que este tipo de eventos se dan sobre todo cuando son apoyados por organización entre estudiantes. Eso se me hace las mejores cosas que podemos hacer y podemos vivir en el aspecto académico de la psicología en general, en todas sus aplicaciones. Entonces, quisiera felicitar a la presidencia, vicepresidencia de este congreso y a las personas que hicieron posible este tipo de pláticas que vamos a tener y que, bueno, que han estado teniendo y que vamos a seguir teniendo el día de hoy. Muchas gracias también por su amable invitación y a ustedes por acompañarme el día de hoy. Les agradezco mucho de verdad su atención y espero que este tema que les voy a compartir les sea de utilidad, les agrade la manera en la que sea transmitida la información, porque creo que es un tema que pues vamos a estar encontrando siempre que estemos en el área de psicología realmente, porque toca la idea de los episodios depresivos, que tiende a ser uno de los tipos de problemática más recurrentes que vamos a encontrar, ya sea por cómo se ve o por cómo nos lo refieran. Y ese es un tema muy importante. Apenas estaba yo hace, me parece, 2 semanas haciendo un video procurando o intentando desmentir algunos mitos que existen en algunas personas o creencias populares respecto a lo que es un episodio depresivo, lo que no es. Me di cuenta, por una parte, con mucho agrado, que cada vez hay menos estigma en las personas respecto a este tipo de temas. Por otra parte, me sorprendí bastante de que todavía existen muchos mitos sobre las causas y los mantenimientos de estos episodios depresivos. Entonces, bueno, me gustaría complementar un poquito esta parte con esta plática el día de hoy, promoviendo una visión diferente a la habitual que encontramos en instituciones o en opinión popular sobre los episodios depresivos y algunas formas en las cuales podríamos incluso apostar porque estos episodios depresivos no escalen a mayor gravedad y sobre todo si pueden prevenirse mejor, que esa es la intención de esto. Una pregunta, ya. Sí, es que no sé, es acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O hacia donde le hagas. Va. Súper. Bueno, la propuesta de hoy que les tengo son 2 cosas. Particularmente sería que hablemos sobre qué entendemos por depresión en general. A mí me gusta decirle episodios depresivos un poco como una manera de empezar a utilizar el lenguaje para arrancar esta visión de depresión como enfermedad. Entonces, por eso prefiero utilizar esta terminología episodio, porque estamos hablando de una situación que se está dando en un momento concreto, en una persona concreta, y que se está sosteniendo por variables concretas. Entonces, primero me gustaría que habláramos de qué podemos entender por estos episodios, particularmente el día de hoy, tratando de centrarnos en una lectura que sea conductual contextual. Así que podamos explicar estos procesos desde las variables que influyen, que tienen que ver con aprendizaje sostenido, y con algunas variables también que podemos encontrar, desde luego pueden ser orgánicas y muchas ambientales, de hecho, ¿no? La gran mayoría, si me lo preguntan. Entonces, hablar por esa parte, y la segunda parte que me gustaría compartirles el día de hoy es una propuesta que tiene que ver con la forma en la cual podemos, como les decía, prevenir que estos episodios agraven y también, si es posible, prevenir que siquiera ocurran. ¿De qué manera? Pues ayudando a las personas a que en cuanto empiezan a tomar actitudes o comportamientos que van a convertirse en una falta de reforzamiento a largo plazo, podamos regresarles ese contacto directo con el reforzamiento natural del ambiente. Ahorita hablamos un poquito más de eso, para que no se llegue a ese nivel de malestar, para que no, si una persona ya está como cayendo, pues no se termine de ir hasta el fondo del hoyo, ¿no? Esa es mi intención con esta plática, espero que sea de su agrado. Entonces, primero vamos a comenzar. Ahí. Creo que ya no.
Ese, sí, ¿no? Ya. Vamos a comenzar por qué entendemos por episodios depresivos. A ver, ahorita cada quien así, en sus propias cabezas, trate de pensar, a ver, ¿cómo conceptualizo yo un episodio depresivo? A ver, vamos pensándole. ¿Cómo me explico esto? ¿Qué es? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo se ve? Sí, vamos pensando un poquito en esta parte. Y muy probablemente varias de las cosas que aparezcan tienen que ver con algunas de las cosas que nos han venido diciendo pues tal vez toda nuestra vida. Sí, muchas veces cuestiones como esto que yo les compartía, ¿no? Pensarlo como una enfermedad. Entonces, aquí yo les vengo a dar una propuesta de lectura que sea un poquito más despatologizante, que podamos ubicar este tipo de fenómenos no solo como algo que una persona tiene y que se dio así porque esa persona tiene algo, sino algo que está ocurriendo porque esa persona, interactuando con su entorno, está teniendo ciertas respuestas que a su vez generan otras respuestas. Entonces, bueno, usualmente, ¿qué entendemos? Al menos a un nivel un poquito más popular, un estado de ánimo relacionado con la experimentación recurrente de emociones como la tristeza, ¿no? La apatía, la sensación de fatiga, por ejemplo, de desinterés, desmotivación, ¿no? Y bueno, en acuerdo con datos muy interesantes, por cierto, de la Organización Mundial de la Salud, son realmente billones de personas las que podrían en este momento estar transitando esto que entendemos por un episodio depresivo, ¿no? La propuesta, al menos a nivel estadístico, es 5% de los adultos a nivel mundial. O sea, es una cosa bastante alta. Y 5% no estamos hablando de la gente que en algún momento va a transitar una situación así. Estamos hablando de que lo está transitando en este momento. Entonces, muchísimas personas. Por eso, como yo les decía, este va a ser un tema recurrente que vamos a estar encontrando, sobre todo en la práctica de psicoterapia o cualquier otro tipo de aproximación de la psicología para lidiar con problemas, ¿sí? Es que le estoy haciendo al revés. Este que es para arriba es hacia atrás y viceversa, lo cual significa que agarré mal el control. Ahí está. Por eso ese era el problema. Ahí está. Bueno, a ver, entonces, fíjense, a nivel general, desde psicología, desde psiquiatría también, porque este tipo de fenómenos están mucho más dominados por explicaciones desde el modelo biomédico, ¿no? La psiquiatría a nivel histórico ha tenido un poquito más de dominio sobre la explicación y la intervención en este tipo de problemas. Entonces, ¿qué nos queda con esto? Un legado de información que usualmente es la que yo les decía, que impera bastante actualmente, ¿no? Que yo decía así en mi video, dije, wow, qué bueno que no haya tanto estigma, pero qué curioso que sigamos pensando esto como una... A ver, simplemente háganse la pregunta. ¿Consideran que un proceso depresivo se da porque una persona en particular tiene un problema orgánico por lo cual su producción neurocerebral está dañada y entonces no está recibiendo la cantidad adecuada de ciertos neurotransmisores? ¿Consideran eso la explicación de un episodio depresivo? Porque millones de personas, eso es lo que te dicen, ¿no? Pues es que te falta serotonina, ¿no? Entonces por eso tienes que medicarte. Ahora, la propuesta aquí, desde luego, y me gusta ser cuidadoso con esto, no es desvanecer por completo los factores orgánicos que ayudan a explicar un episodio, porque también son variables en juego en muchos casos. Sin embargo, actualmente lo que tenemos es una explicación absolutamente hegemónica del modelo biomédico. Te falta serotonina. Y entonces, las maneras en las cuales esto se apoya es usualmente utilizando, por ejemplo, estudios basándose en tomografías que de hecho
vamos a estar encontrando un claro fenómeno de correlación que muchas veces nos venden como causalidad, pero meramente es correlación, ¿no? Yo les hago la propuesta así. Imagínense que un día despiertan porque hubo un cambio fuerte en sus vidas que les está costando trabajo asumir o afrontar, y entonces, como claramente se sienten mal, no les da ganas de salir, cancelan sus planes, cancelan sus clases, dejan de contestarle a sus amistades, dejan de convivir con su familia, dejan de comer, dejan de hacer activación física, empiezan a consumir un exceso de chatarra para obtener una gratificación inmediata o sustancias. ¿Cómo creen que se vea su cerebro después de eso? Y sobre todo después de no dormir o dormir en exceso. Entonces, por eso estas tomografías que nos venden como ya ves, es que la depresión se explica por esto. No, más bien, pues es que si tú tienes todo este tipo de respuestas, tu organismo va a estar claramente alterado y estresado. Y eso se va a ver. Pero eso explica cómo inició el proceso, o será más bien un consecuente de lo que ha estado ocurriendo. Entonces ahí viene una propuesta también interesante, ¿no? Pero bueno, ¿qué tendemos a entender o cómo podemos ir visualizando estas situaciones? Bueno, al menos las propuestas o categorías más típicas para explicar o englobar este tipo de comportamientos incluyen falta de concentración, disminución del interés o placer en todas las actividades que se realizaban, sentimientos de culpa, baja autoestima, desesperanza sobre el futuro, pensamientos sobre dejar de vivir, sueño, ya sea hipersomnia, ¿no? Demasiado, o insomnio, casi no dormir, cambios en el apetito o el peso, ¿no? Porque sí, en efecto, a veces buscando esta parte ya sea de escapar de lo aversivo, pues dejamos de comer, o al revés, buscando la gratificación a corto plazo, también podemos empezar a comer demasiado, ¿no? Cansancio o sensación de fatiga. Eso vamos a estar encontrando usualmente, ¿no? Que es algo que nos puede ayudar a ir encuadrando esta situación, ¿no? Como un episodio depresivo. Ahí podríamos ver cómo se vive, desde luego, la situación en cada persona, pero algo que a mí se me hace una buena manera de explicarlo es cuando las personas, primordialmente orientadas por una sensación de apatía y de aversión generalizada, empezamos a dejar de hacer cosas. De ahí yo empiezo a decir, esto podríamos conceptualizarlo como un episodio depresivo. La propuesta habitual, o al menos la que tendemos a seguir conservando a nivel institucional, es utilizar ciertas herramientas o escalas de medición, ¿no? La más popular o la más utilizada tiende a ser el inventario de depresión de Beck, ¿no? Que es aquí se los pongo, el BDI, ¿no? Es Beck Depression Inventory. Ese es el más típico, aunque también está la escala de depresión de Hamilton, a veces también lo utilizan más o menos de forma recurrente. La intención ahí, o la propuesta que siempre nos dan, es medir el nivel de gravedad. Y esa es una idea con la cual no difiero mucho realmente, porque si pensamos en una persona que va dejando de hacer cosas, como yo les decía, no es lo mismo al inicio que después de meses de dejar de hacer cosas. Se va moldeando por completo su comportamiento. Una persona que ya se acostumbró a tener una respuesta evitativa respecto, por ejemplo, al contacto social, es mucho más difícil que lo retome después de 3 meses a que la primera semana. Entonces, es una propuesta interesante que podemos retomar la idea de, como diríamos aquí en México, que tanto es tantito, ¿sí? Y bueno, el punto al cual quería llegar, ¿no? Tenemos la explicación usualmente desde el modelo biomédico como este tipo de carencias a nivel neurobiológico, o también podríamos ver un poquito más allá del DSM-5, ¿no? O del CIE-10 u 11, que sería apostar por una evaluación funcional del comportamiento, que también va a involucrar distintas variables, incluyendo las orgánicas. No estamos peleados con
lo que está ocurriendo en el organismo. No estamos peleados ni siquiera con la medicina, aunque algunas personas lo aludan así. En realidad lo que queremos es que estas explicaciones, que vienen directamente del estado del organismo, puedan agregarse a nuestra evaluación. Esta persona, por ejemplo, presenta desnutrición. Esta es una variable muy importante, una variable disposicional, que tiene que ver directamente con el individuo, que puede estar afectando su capacidad para responder al ambiente. No respondemos igual desnutridos que nutridos, ¿no? Por ejemplo. U otro tipo de factores. Entonces, todo eso nos interesa conocer. Qué está pasando en el cuerpo, pero también qué está pasando en el ambiente. Sí, porque muchas veces por ahí empieza la situación. Como yo les decía, casi siempre que empieza una respuesta así depresiva, es consecuente a algún episodio en particular, algún evento bastante aversivo que las personas podemos empezar a identificar como demasiado abrumador, de tal manera que empezamos así como yo digo que hacemos como cochinita. Y ahí empezamos a dejar de hacer cosas, ¿no? Entonces, podríamos ver también estos episodios depresivos como un patrón de conductas aprendido y sostenido por las condiciones del entorno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que si me encierro, nadie me está preguntando cómo estoy, o nadie me está haciendo caras de que no comí, etc., entonces yo voy aprendiendo que una excelente respuesta para mi repertorio es encerrarme. Nada más que mientras yo me encierro, también pierdo todo contacto con el reforzamiento natural del ambiente. Entonces, imagínense eso por 10. Nos vamos sintiendo cada vez más mal. Y aquí es donde entra, por ejemplo, una de las propuestas más relevantes, sobre todo desde una lectura conductual, contextual. Aquí hay una pequeña diferencia respecto a lo que pudiera ser una postura desde el conductismo radical como filosofía. Es casi lo mismo que el contextualismo funcional. ¿Ubican el contextualismo funcional? Es una filosofía de la ciencia sobre la cual se apoyan las teorías conductuales que utilizamos en las terapias de tercera generación. Básicamente es una relectura del conductismo radical skinneriano que hizo Stephen Hayes, que tiene que ver con la manera en la que un organismo interactúa con su ambiente y obviamente va generando pues, respuestas adaptativas a él. Sí, esa sería un poquito la propuesta del conductismo radical. Stephen Hayes después hace una lectura de esta base filosófica y la combina con el pragmatismo funcional americano, que es como ¿para qué? O sea, ¿para qué hacemos algo, no? Entonces, si combinamos esta parte del cómo influyen las respuestas de una persona con el ambiente y viceversa, con el para qué, o sea, qué se está logrando, qué se está perdiendo, obtenemos el contextualismo funcional. Entonces, desde aquí, lo que buscamos es entender eso, ¿no? El motivo por el cual una persona sigue repitiendo estos comportamientos, por ejemplo, en el caso de episodios depresivos muy evitativos, es porque funcionan. Esa es una premisa base. ¿Para qué funcionan? Bueno, pues para, al menos por algunos momentos, dejar de sentirnos tan mal. Entonces ahí entra una parte que yo les comporto acá, que es el problema del control, y les pongo algo así como 2 gatos luchando, ¿no? Ahí, a ver quién gana. Y así es nuestra interacción con ciertos eventos privados cuando empezamos a sentirnos así, deprimidos. No quiero sentir tal, no quiero pensar tal, y entonces, ¿cómo puedo yo ir desarrollando estrategias que a mí me aseguren no sentir tal o no pensar tal? Dentro de esta búsqueda por herramientas que me ayuden a dejar de sentirme tan mal, pues yo voy empezando a limitar mi acción en términos generales, en todos mis ambientes, ¿no? Bueno, si lo queremos ver de esa forma, en todos mis contextos, más bien el ambiente sería uno, ¿no? Pero en todos los contextos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues como les decía, ¿no? Mira, yo puedo de repente dejar de salir o quedarme acostado, dejar de responder mensajes, abandonar mis hobbies, por múltiples motivos que tienen que ver con el control o la evitación experiencial. La evitación experiencial es esta propuesta de entender cómo vamos a estar
normalmente orientados a tratar de modular qué sentimos y cómo lo sentimos. Sí, por eso evitamos nuestra experiencia, ¿no? Si me siento muy, muy mal, ¿cómo le hago para no sentirme tan mal o para sentirme menos veces mal? Todo eso puede llevarme a evitación. ¿Experiencia? Podemos encontrar distintas estrategias. Una muy típica que vemos en episodios depresivos es dormir. Dormir todo el día. Y ahí pues ya no hay percepción de dolor, ¿no? Al menos momentáneamente. Entonces este tipo de respuestas empiezan a jerarquizarse bastante alto en nuestro repertorio de respuestas al ambiente. Porque funcionan. Esa es la cuestión. Entonces tenemos que entender que la persona está haciendo todo este tipo de cosas que en vez de ayudarle, le están perjudicando, pero porque le funcionan, porque le sirven para regularse o para sentirse menos mal. Y ahí entra un componente bastante importante en el abordaje desde terapias contextuales, realmente en cualquier modelo, ¿no? Pero aquí yo les hablo más desde contextuales, que es hacer primero una lectura bastante validante de las estrategias del usuario, porque le funcionan, ¿no? A veces me ha tocado trabajar con personas que llegan de procesos en los cuales minimizaron sus problemáticas, ridiculizaron sus estrategias de afrontamiento, y eso no ayuda. Al contrario, nos enconcha más. ¿Sí? Entonces hay que, primero, pues validar que el hecho de que una persona, por ejemplo, esté eligiendo abandonar, por ejemplo, la carrera, es totalmente legítimo porque lo está haciendo tratando de regular su malestar. Ahora, que esto vaya a ser útil a largo plazo, esa es otra historia. Todas estas estrategias se van priorizando porque sirven a corto plazo. Y en ese momento perdemos de perspectiva qué va a ocurrir a mediano y largo plazo. Y entonces ahí cuando hagamos nuestra evaluación funcional, a ver, esta persona siente que la van a juzgar y entonces como respuesta cancela la salida y como consecuente obtiene un poquito de alivio porque ya al menos no se va a exponer a ser juzgado, pero en consecuencias a mediano y largo plazo obtiene distanciamiento de sus círculos sociales. Ahí ya empezamos a ver el problema. Bueno, entonces me gustaría que dejáramos claro esta parte. La parte evitativa la vamos a estar encontrando de forma muy constante y de hecho va a ser el mayor sostén usualmente de los problemas. Otra vez lo agarré chueco. Es que, bueno, no sé. A ver. Ahora, ¿cómo comprendemos esto? Bueno, pues naturalmente que esto, o sea, un episodio depresivo no es algo que se dé pues en un día, ¿no? O sea, estamos hablando de cientos de respuestas así, evitativas. En ACT tenemos una manera muy, se me hace sencilla de explicar esto, que es una pequeña metáfora, obviamente, ¿no? Una pequeña metáfora de dos caminitos, ¿no? Que le decimos el punto de elección. Todo el tiempo estamos ante la posibilidad de elegir, emitir una respuesta u otra. Me comporto de esta forma, me comporto de esta forma. Respondo de esta forma, respondo de esta otra. Hay algunas respuestas que bien puede ser que se sientan agradables a corto plazo. Pero como yo les decía, por ejemplo, yo puedo estar aquí. Tengo una salida el día de hoy con mis amistades. Me siento muy mal. ¿Qué hago? ¿Cancelo? ¿Y me alivio a corto plazo? Pero a largo plazo, pues como que me voy distanciando, ¿no? Me voy aislando. O, aunque me cueste un poquito más de trabajo, elijo adherirme al plan. Casi siempre este tipo de respuestas las vamos a dar ya después de un poquito de psicoeducación en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Vamos a ayudar a que la persona tome perspectiva de por qué podría funcionar más agarrar la respuesta de salir y socializar. Porque si no podemos ver eso, no hay manera de que se dé. De hecho, por eso las personas vamos a estar llegando a un proceso de psicoterapia, porque si simplemente tuviera que ver con un proceso introspectivo, pues nadie se deprimiría demasiado, ¿no? Entonces, ya que llegamos, entonces es donde empezamos a ver realmente qué tanto me ayuda, por ejemplo, el estar cancelando planes. Y ahí ya podemos desarrollar algunas habilidades que nos ayuden a tomar estas otras decisiones que me ayuden a entrar en contacto
con aquello que sea reforzante en mi vida, que es lo que queremos, para que el proceso depresivo no se agrave o a veces ni siquiera empiece como tal. Bueno, hasta aquí vamos en el mismo canal. Súper. Ahora sí lo agarré bien. Yo les hago una propuesta metafórica, otra vez. Ya sé que siempre son puras metáforas, pero ayudan. Entonces, imagínense un semáforo. Vamos a imaginarnos. Tenemos el verde, tenemos el amarillo y tenemos el rojo. Verde vamos a imaginarnos así como cuando las personas estamos en nuestro nivel de activación óptimo. En ACT casi siempre utilizamos un pequeño circulito que separamos en 4 distintas áreas de nuestra vida como para tratar de entender distintas formas en las cuales interactuamos con el ambiente. Ponemos trabajo y o educación, relaciones interpersonales de cualquier tipo, salud y desarrollo personal y ocio y entretenimiento. ¿Sí? Tenemos las 4. Hay que ver entonces si en mi nivel óptimo yo soy una persona que sin llegar al perfeccionismo cuida de sí misma, tiene relaciones así sean poquitas pero que le parecen significativas y le hace espacio a sus hobbies, intereses, a aquello que le divierte, a aquello que le permite descansar. Y también cumple de manera óptima con las responsabilidades que tenga, pues vamos a imaginarnos el verde, que es nuestro estado óptimo de activación. Ahora imagínense el amarillo, ahí ya cuando empezamos a tener ahí algún poco de malestar y empezamos a decir, no, ya se me hace que ahora no quiero salir, no quiero ir a clases. O, ¿sabes qué? No, ya creo que este deporte no es lo mío, mejor ya no voy. Ahí ya empezamos el amarillo, ¿no? Ya empezamos a dejar las cosas que pueden fungir como agentes de reforzamiento. Y ahí vamos a empezar a tener problemas. Ahí es donde podemos intervenir de manera preventiva. Esa es la propuesta. Tanto a nivel personal, porque este tipo de modelos de comprensión y de intervención es bien importante que podamos aplicarlos primero a nosotros. Y ojo aquí, no se confunda esto con este tipo de expectativas irrealistas sobre cómo vas a orientar a una persona si tú tienes problemas. No, ese tipo de cosas no va por ahí. A lo que me refiero es a que es mucho más útil entender cómo funciona en nosotros para poder explicarlo mejor, para poder darle un mejor sentido. Entonces, podemos intervenir desde el amarillo, ¿no? Ya empezamos ya no me dieron ganas de hacer algo, ¿no? Ya mejor me quiero quedar acostado todo el día. Y naturalmente, ¿no? Aquí viene la cuestión de la forma y la función. No todo el comportamiento que se vea igual es explicado por las mismas vías. Si yo necesitaba un día de descanso porque he estado fulminado, eso no significa que ya me estoy deprimiendo y todo eso, ¿no? Hay que ver las demás variables, ¿no? Pero uno mismo vaya notando por qué me estoy quedando acostado. ¿Porque me siento mal? ¿Porque no quiero lidiar con el mundo? ¿O porque genuinamente ocupo descansar y me merezco un buen descanso? Y ahí ya tenemos otra manera de afrontamiento. O ya el rojo. El rojo ya... Bueno, me faltó decirlo, ¿no? El amarillo serían los patrones de evitación. O sea, cuando empieza. Cuando empezamos a tratar de empujar todo aquello que no se siente agradable. Y el rojo ya vemos patrones de estancamiento. Si yo ya me alejé tanto que ya ni cómo regresar. Ahí les va otra metáfora que me gusta mucho para explicar episodios depresivos. Imagínense que están en una islita que es donde viven. Ahí hacen todo, estudian, trabajan, conviven con su familia, con pareja, con amistades, con quien quiera. Ahí hacen su vida. Pero un día ya se empiezan a cansar, a desesperar, a decir, ya como que ya no quiero estar aquí, ya me harté, ya me hartaron todos, me quiero ir, ¿no? Entonces,
¿Qué hacemos? Pues empezamos a caminar lejos, 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 lejos. Y en la costa vemos un muelle y en el muelle vemos una balsa. Y decimos que agradable sería separarme tantito de mi isla. Entonces nos vamos a la balsa, nos acostamos, empieza a moverse la balsa. Y al inicio decimos qué agradable se ve cómo se va alejando todo eso que me estresa. Y hasta me quedo dormido bien a gusto. Pero después cuando despierto ya no se ve la isla. La balsa se fue demasiado lejos, ya no sé dónde estoy. Ya no sé cómo regresar. Entonces así nos pasa. Ese es el rojo. Patrones de estancamiento. Ya no sé ni cómo volver a mi activación habitual. Y entonces ahí viene la intervención un poquito más rigurosa, ¿no? Pero mi propuesta aquí es porque llegar al rojo si podemos intervenir desde el amarillo. Otra vez. Bueno, ¿cómo podemos intervenir desde el amarillo? Digo, también en el rojo, obviamente, pero el diseño de intervención es un poquito más complejo en el rojo. Pero en el amarillo es relativamente sencillo. Podemos hacer un poquito de programación de actividades, ¿no? Que es en lo que se basa el modelo de activación conductual. Que lo que propone es hacer las cosas de afuera hacia adentro, es la metaforita que se usa, ¿no? De afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos normalmente habituados a que si vamos a hacer algo es porque en teoría nos sentimos emocionalmente congruentes con esa acción. Es decir, me siento motivado, entonces voy al gimnasio. ¿Sí? Por ejemplo. Siento energía, entonces voy a trabajar. Esa sería la explicación de adentro hacia afuera, ¿no? La propuesta en activación conductual es de afuera hacia adentro. Es, bueno, me siento desmotivado y voy a ir al gimnasio porque al ir al gimnasio, de afuera hacia adentro va a haber una respuesta, una interacción con el ambiente que sí muy probablemente me empieza a generar un reforzamiento demorado. No es inmediato, puede ser demorado, pero lo podemos anticipar porque, bueno, si nuestra manera de aprendizaje nos ha dado tantos problemas precisamente por la capacidad que tenemos para predecir y planear y almacenar información y convertirla en reglas, pues también que nos ayude, por ejemplo, la parte de anticipar el reforzamiento, ¿no? Yo sé que sí voy, digo, ahorita no me siento muy bien, pero puedo ir y vemos, ¿no? A lo mejor ya me voy sintiendo mejor. Y en esa idea se basa generalmente la propuesta de activación conductual. Entonces podemos programar la realización de actividades. ¿Qué solías disfrutar? Muy importante, aquí entra la parte ideográfica. No son las mismas para todas las personas, ¿no? A algunas personas les gusta salir con amistades, ir al cine. A otras personas les gustan los deportes, los videojuegos. Ahí depende, ¿no? Habrá que ver. Pero nos vamos a historia de aprendizaje. Tal vez ahorita no dan ganas de nada, pero si yo echo un vistazo, ¿qué me ha hecho sentir bien otros días? ¿Qué le ha dado un giro a mis días cuando me siento muy mal? Y ahí podemos empezar a hacer una pequeña lista de programación. De lo más típico es cercanía con relaciones interpersonales, activación física. Activación física no necesariamente tiene que ser, no sé, ir al gimnasio, ir a correr, ¿no? O sea, a veces hay personas que disfrutan bailar, por ejemplo, o practicar algún tipo de deporte. Hay que ver, ¿no? No tiene que ser forzoso. Incluso quienes, por ejemplo, bailan pump it up o cosas por así, es lo mismo, ¿no? A final de cuentas es no llegar a un grado de sedentarismo muy pronunciado. Hábitos regulares de alimentación, muy importante. Es de las cosas que primero se pierden en un episodio depresivo, entonces hay que cuidarlo. Podemos reducir el consumo de alcohol o sustancias que vayan a alterar significativamente nuestro organismo, porque en esos momentos es mucho más propicio a que nos vayamos hundiendo. Y bueno, reconectar con áreas de reforzamiento. Esto ya lo expliqué un poquito, pero es esta parte de afuera hacia adentro, ¿no? La manera en la que vamos a reconectar no es motivándonos a priori para hacer cosas que nos vayan a generar gratificación, sino comprometernos con un plan, adherirnos al plan. Mi plan de hoy era ir a compartir esta plática con ustedes, ¿no? Pero imagínense que yo decía, no quiero ir,
Y entonces yo me adhiero al plan, ¿no? Bueno, sí, me siento desanimado, pero vamos. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es confiar en este proceso de reforzamiento demorado para adherirme a un plan. Sí, yo podría estar aquí y decir, no, sí se siente agradable estar aquí, ¿no? Platicando. Entonces, de esa manera podemos ir interviniendo. Una cuestión muy importante, sobre todo cuando hablamos de activación conductual, es que no lo estemos leyendo como los eslogan de Nike, de Just Do It, solo hazlo, ¿no? Así como, pues no estés triste y ya. No es la intención, o sea, desde luego, y como les decía, la validación es importante, ¿no? O sea, yo sé que no tienes ganas de hacer esto, me queda totalmente claro. Y por eso precisamente la programación de actividades busca ser gradual. Si una persona se encerró 3 meses, no le voy a decir que se vaya a un trip a Los Cabos, ¿no? O sea, no necesariamente. Puede salir al parque. Y eso ya es diferente, ¿no? Entonces lo podemos ir graduando. La propuesta aquí es cuidar que esto no sea recibido. Desde luego no tenemos la manera de predecir cómo una persona interprete nuestras palabras, pero sí podemos explorar, ¿no? Que no se entienda de esta forma, como que le estamos diciendo a la gente, espérate, haz algo, ¿no? O sea, ahí podemos preguntar, oye, ¿algo de lo que estamos planeando se siente así? Como si yo te estuviera exigiendo cosas que no tienes ganas de hacer. Al final de una pequeña sesión en la cual programemos actividades, muy importante, podemos hacer una pequeña asesoría. Vamos a decir que nuestro experimento de esta sesión es que esta persona vaya al parque y le podemos decir, oye, del 1 al 10, ¿qué tan probable es que sí vayas a ir al rato al parque? Si nos dice menos de 7, hay que ver si la moldeamos un poquito, porque a lo mejor y está haciendo demasiado para ese momento. No hay mayor problema. De hecho, es mucho más útil, aunque sea una acción muy pequeña, pero que sea mucho más seguro que se cumpla, porque si no vamos a estar siguiéndonos por la vía del reforzamiento negativo. Al final la persona va a decir, no, mejor no voy. No va, vuelve a percibir esa sensación de alivio, sigue reforzando esa conducta evitativa, sigue reforzando este patrón de estancamiento. Nos sirve más que pueda haber un poquito de modificación y de variabilidad conductual, aunque sea chiquita. Entonces, ya que nos dicen del 7 al 10, pues con esas nos seguimos. Y bueno, una propuesta que se me hace a mí bastante útil, usualmente podemos categorizar los distintos tipos de activación en tres categorías, ¿no? Válgame la redundancia. 3 categorías que son actividades de rutina, actividades gratificantes y acciones de valor. De rutina son también, ¿no? O sea, como les decía, de lo que primero se pierde, por ejemplo, comer, tender mi cama, lavar los dientes, o sea, lo que sea nuestra rutina es lo primero que se pierde. Entonces, y también hay que ver, de hecho, nos ayuda mucho para empezar con la activación, porque son actividades con un coste de respuesta bajito, mucho más lograble, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un pequeño compromiso con bañarnos, por ejemplo, ¿no? Decir, a ver si eso es algo que sí puedo hacer, ¿no? Porque el coste de respuesta no es tan alto. Entonces podemos empezar a utilizarlo para dar un poquito de estructura a los días. Y podemos complementar con acciones de gratificación. Son aquellas que, en acuerdo con la historia de aprendizaje de la persona, sabemos que le van a hacer experimentar reforzamiento positivo sustancial. Por ejemplo, si una persona disfruta una partida de videojuegos con sus amigos, programarla es una buena idea porque es una acción gratificante. Y las acciones de valor, esas son un poquito más difíciles, el coste de respuesta es alta, pero la gratificación tiende a ser bastante alta también, ¿no? Como por ejemplo, estudiar para un examen y pasarlo. Si es algo importante para mí, por eso es de valor por importancia, no por algo como cívico o algo así, ¿no? Eso es porque importa, porque tiene valor. Entonces, estas acciones, si por ejemplo para mí es importante la información académica, me estoy preparando para un examen, estudio y lo paso, el hecho de pasarla
va a ser súper gratificante. Esas también nos ayudan, solo esas cuestan más trabajo, nada más hay que cuidar eso. Pero en balance esas tres nos pueden ayudar a propiciar activación suficiente para no empeorar un episodio depresivo, sobre todo cuando va empezando. A veces podemos utilizar pequeños formularios de trabajo como este, ¿no? O sea, la persona hace una pequeña lista de actividades que puede estar en compromiso de realizar, unas actividades en las cuales puede integrar y lo podemos pactar de esa manera, ¿no? ¿Qué día? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? Y puede la persona tener acceso a, bueno, obviamente se hizo o no se hizo, ¿no? Pero si se hizo, puede tener una pequeña escala de medición subjetiva respecto a cómo se sentía de mal antes y cómo se sintió después. Si sintió alguna satisfacción, alguna noción de logro, que en términos conductuales es dominio, ¿no? Muchas de las maneras en las cuales nos motivamos es por dominio y por placer. Entonces, a veces como decir, ay, sí me salió, ¿no? Esa parte es la del dominio. Sí pude limpiar la casa. Se siente más agradable, ¿no? Se ve más limpio. Esa es la parte del dominio. Y bueno, algunas formas de intervención con bastante evidencia de eficacia para episodios depresivos. Bueno, top sería activación conductual. Actualmente no hay modelo interventivo que le gane en términos de eficacia para episodios depresivos. De hecho, se han hecho algunos ensayos controlados aleatorizados, algunas revisiones sistemáticas muy interesantes en las cuales los hallazgos centrales son que la eficacia para tratar o intervenir estos episodios con activación conductual es básicamente la misma que una propuesta farmacológica sin el fármaco. O sea, imagínense, ¿no? Y desde luego, como yo decía hace un ratito, vamos a encontrar casos en los cuales el fármaco también sea parte de, o sea, no hay mayor problema. Pero muchos, y la gran mayoría, en las cuales igual y ni sea necesario el fármaco. Entonces, por eso hay que ir viendo cada caso, ¿no? Terapia cognitivo-conductual también, desde luego, tiene bastante, pues décadas tratando episodios depresivos y sigue siendo eficaz, sigue siendo útil. Y terapia de aceptación y compromiso también, ¿no? Muy, muy agradable. Sí se las recomiendo. Bueno, pues muchas gracias por su atención.